Un turno de preguntas. Tiene la palabra en primer lugar el profesor Gonzalo Musitu Ochoa. Voy a poner las gafas porque... Es licenciado y doctor en Pedagogía y Psicología por la Universidad de Valencia. Actualmente es catedrático de Psicobiología y Psicología Social en esta universidad. Ha impartido clases de varias materias en la Universidad Colombiana de Quindío y es coautor de varios estudios e investigadores relacionados con familia y educación. ¿Puedo empezar? Gonzalo. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por esa amable presentación y muchísimas gracias también a los organizadores de este congreso por hacerme partícipe de este evento tan interesante, tan sugerente y tan oportuno. Indudablemente también muchas gracias a ustedes por compartir conmigo y con la mesa, con los componentes de la mesa, este ratito sobre la socialización. Voy a introducir un poquito los puntos fundamentales que voy a tratar en esta sesión, para que ustedes tengan una idea y podamos en estos 20 o 25 minutos que va a durar mi presentación, para que, ustedes tampoco no se pierdan. Bien, voy a tratar estos 4 puntitos fundamentalmente. En primer lugar, la socialización de nuestros alumnos. ¿Qué entendemos por socialización? Y cuáles son las funciones fundamentales de la socialización. La voy a ubicar dentro del ámbito de la escuela, indudablemente, pero ustedes saben perfectamente que tan importante es la familia como la escuela y tan aplicables son los conceptos tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito de la escuela. Después voy a hablar un modelo de socialización en el aula, simplemente que es el resultado de nuestras investigaciones y nuestros trabajos. Es un modelo que espero que explicarles brevemente en una gráfica cuáles son cómo hemos sistematizado los principales resultados que hemos obtenido de nuestros trabajos. Después vamos a hablar un poquito de los obstructores y las incertidumbres en esa socialización y las potenciales respuestas y finalmente, 4 ideas fundamentales como para concluir mi exposición. Un poquito el contexto de la socialización. Siempre ustedes saben que se dice, y pues es un término que yo creo que recoge bastante bien, los principales escenarios de la socialización de tanto de niños y adolescentes, y siempre se dice la escuela, familia. Yo creo que en este orden además es el contexto, es el escenario más importante donde tiene lugar la socialización, es el más significativo, pero por encima de todos los demás. Después lo es la escuela, con la escuela están los iguales, y después indudablemente las nuevas pantallas. Me voy a centrar pues en este contexto de la escuela, entendiendo, y espero que ustedes también lo entiendan y compartan conmigo la idea, que son escenarios que están íntimamente relacionados. Siempre hay una interacción entre lo que es el medio familiar, el medio escolar, con los iguales e indudablemente también las pantallas. Se entiende que las pantallas, las nuevas pantallas, tienen una influencia muy importante en la socialización de nuestros adolescentes, pero siempre encontramos una mediación, que es fundamentalmente el medio familiar, y en menor grado después, y en esa relación de nuestros hijos adolescentes o no, también con las nuevas pantallas, la mediación, está la familia y está la escuela. Vamos a ver un poquito el concepto de la socialización. Simplemente es para abrir bocado. ¿Qué es la socialización? Ustedes lo saben también, es un proceso interactivo, es un proceso comunicacional que se transmiten contenidos culturales que se incorporan en forma de conductas y creencias a la personalidad de nuestros alumnos. En realidad es comunicación, es interacción, es relación. Eso es fundamentalmente la socialización. Y ustedes saben perfectamente que la socialización dura toda la vida y tiene lugar en todos los escenarios en los que participamos a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos.
Entonces, decir que es en esos escenarios donde nosotros vamos incorporando todo un sistema de creencias y de valores, no es decir o referirse solamente a la escuela, es hacer lo mismo en relación a la familia, es hacer lo mismo en relación a las nuevas pantallas y es hacer lo mismo en otros escenarios hasta que morimos, y hacerlo igual en esos lugares donde probablemente acabemos nuestra vida, que son las residencias de tercera edad. Es un proceso que dura, que surge cuando salimos a este mundo y acaba cuando realmente lo dejamos. Otro concepto que nos puede ayudar un poquito más y que probablemente nos guíe mejor en los puntos que yo voy a tratar es decir que la socialización es un aprendizaje no formalizado y en gran parte no consciente, en el que a través de un entramado y complejo proceso de interacciones el niño y adolescente asimila conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades, sentimientos y demás patrones culturales que caracterizarán para toda la vida su estilo de adaptación al ambiente. Y miren, estamos hablando de no formalizado y estamos diferenciando permanentemente. Luego van a ver que no es tan fácil cuando hablamos del aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Y nos referimos normalmente al aprendizaje formal, al aprendizaje de conocimientos, y el aprendizaje informal pues a esos valores, creencias, actitudes, que normalmente están y van de lado, acompañan al aprendizaje formal. Y normalmente tendemos a separarlos, y vamos a ver que tanto el aprendizaje formal como el aprendizaje informal es una sola piña. O sea, no se puede pensar en el aprendizaje formal sin el aprendizaje informal. Y creo que tampoco se puede pensar en un verdadero aprendizaje formal sin un verdadero aprendizaje informal. Vamos a ver un poquito estas ideas, adentrándonos un poquito más en las funciones de la socialización. ¿Cuáles son esas funciones? La primera es el control del impulso. Hombre, hay que esforzarse para conseguir unos objetivos, hay que trabajar. O sea, tú no puedes conseguir todo lo que quieres hasta este momento, hasta lo quieres, ya lo tienes. No, hay que trabajar, hay que esforzarse para conseguir esos objetivos. Ese es un proceso y además ese control se va aprendiendo indudablemente a través de la socialización. Y algo muy importante también es el desarrollo de una conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi lugar dentro de este contexto en el que estoy desarrollándome y en el que estoy viviendo? Una segunda función muy importante de la socialización es la preparación y ejecución de roles. ¿Qué roles? El de alumno, el de compañero, el de amigo y también los roles que voy a después desempeñar dentro de las instituciones, incluyendo indudablemente también la familia. Y un tercer aspecto muy importante de la socialización es el cultivo de las fuentes de significado. Es decir, ¿para qué vale la pena sacrificarse? ¿Para qué vale la pena luchar y trabajar? ¿Qué significado tiene el mundo y las cosas que me rodean? Es decir, los valores implícitos en este proceso que antes comentaba de la socialización. Un elemento importante, o sea, ¿dónde tiene lugar? Ya centrándonos un poquito para incorporar ya los procesos de socialización dentro de este escenario que es la escuela. Y de qué es en toda escuela, o sea, yo entiendo que hay unas normas mínimas de funcionamiento, al igual que lo hay en todos los escenarios que son importantes en nuestra vida. Lo es en la escuela, claro que sí, lo es en la familia y lo es en el ambiente laboral y en otros contextos, no muchos más, indudablemente significativos para nuestra vida y para nuestro desarrollo. ¿Cuáles son esas funciones importantes? La primera, el aprendizaje de unos conocimientos. Esto ya lo conocemos muy bien. La segunda, la coordinación de las actividades escolares y la creación de unos niveles de exigencia. No hace falta insistir sobre estos aspectos que son absolutamente fundamentales. La creación de unos niveles de exigencia, se nos dice que en las escuelas el nivel es muy bajo, dice pues no se exige suficiente, no hay un buen clima dentro de las escuelas tampoco, y como no hay buen clima, pues tampoco se aprende. O sea, eso es un poco la inferencia que yo hago cuando se habla de las escuelas y de las aulas. Y finalmente un elemento que es indispensable, que es la creación de un buen clima de comunicación y apoyo. Ya lo he dicho antes cuando hablaba de la socialización. ¿Y qué es la socialización? Si la socialización es comunicación, es interacción, es relación, fundamentalmente. ¿Y qué es el apoyo? Pues es muy sencillo, el sentimiento de sentirse querido, estimado y valorado.
¿Y por quiénes? Pues por las personas próximas y las personas de confianza. Claro, ¿qué es lo que quieren nuestros adolescentes? Ser respetados, ser queridos, ser estimados y ser valorados. ¿Y qué es lo que están reivindicando nuestros adolescentes hoy? Pues justamente esto, ser estimados, respetados y valorados. ¿Dónde tiene lugar este proceso de socialización tan complejo? Supuestamente complejo, pues en el aula. ¿Y qué es el aula? O sea, ¿se imaginan ustedes qué es el aula? ¿Cómo definirían ustedes el aula? Estoy seguro de que no la están definiendo como un espacio físico. O si la definen, saben que es totalmente insuficiente. O sea, el aula son 4 paredes y 25 pupitres, vale, pero es algo más. Es un espacio relacional. Es una construcción que se hace entre quienes, entre profesores y alumnos. Es un espacio semántico. ¿Cómo se crea? A través de la comunicación, a través de la relación, a través de la interacción, a través de la socialización. Y ese es el aula. Y probablemente si definimos el aula en estos términos como un espacio semántico, un espacio relacional, un espacio de acogida, o sea, donde tienen lugar tanto procesos formales como informales, entenderemos ahora mejor probablemente cuáles son las estrategias o las políticas que se deben seguir para lograr eso que pues entendemos por un buen clima en el aula, una buena aceptación o una buena interacción con el profesorado, etcétera. Entonces, ¿el aula qué es? Es el contexto más significativo y la entendemos como esto, como un espacio relacional, un espacio de intercambios, es una construcción entre profesores y alumnos. Y claro, definiríamos las aulas en función de esa construcción, porque como vamos a ver ahora, vamos a descubrir que hay aulas, por ejemplo, dice el aula 3A, pongamos por ejemplo, el aula 3A, la aula 3A es insoportable, vale. Y dice, uy, pues para mí no. Pues para mí es una aula, pues estoy fabulosamente bien en esta aula. Pero otro profesor que dice, uy, para mí es inaguantable. O sea, es más, me deprimo cada vez que tengo que ir a esa aula. O sea, hablamos de profesor. ¿Cuál es la diferencia? Si son los mismos alumnos, es el mismo espacio físico, ¿cuál es la diferencia existente entre una aula y otra? Es lo que se ha creado en interacción, en la relación y en la comunicación con nuestros alumnos. Lo mismo puedo decir de la familia, indudablemente. La familia no creo que sea nunca 2 personas que viven juntas con hijos. O sea, yo creo que la familia, por encima de todo, es un espacio de relaciones, un espacio de comunicación, es un espacio semántico, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que es como se están construyendo los espacios de acogida, con buenos climas donde dice, es agradable estar aquí. O sea, y es lo mismo que estamos esperando cuando hablamos de las relaciones profesores y alumnos. O sea, ¿qué es el aula? Es un espacio supuestamente donde yo estoy a gusto, donde disfruto, donde aprendo, donde comparto mis vivencias, donde comparto mi vida con mis alumnos y aprendo muchísimo del profesor, no solamente formal, sino también informal. Así pues, el aula, que es el espacio más importante, o sea, yo creo que no hay que definirla nunca como ese espacio, el aula X, no, es un espacio fundamentalmente, sí, indudablemente que es el aula 3A, es el espacio físico, pero ¿qué es lo más importante? O sea, cuando tenemos que definir aula y sobre todo cuando tenemos que actuar en las aulas o tenemos que ayudar a que las aulas funcionen bien, es esa definición. A mí me parece que esa es la concepción. Es lo más significativo. Yo voy a un sitio, estoy a gusto en la medida que hay un buen clima. O sea, voy a mi disgusto si el clima es muy negativo. Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Cuando viven en la familia, cuando están con parejas que ya han acabado de sintonizar, pues automáticamente lo que tienden es a huir. O sea, pues lo mismo que hacen los adolescentes y los jóvenes y todo el mundo. Si el espacio que estamos creando no es un espacio participativo, no es un espacio positivo, no es un clima agradable, pues ¿qué es? ¿Cuál es? Lo que decía un gran psicólogo social, decía, estamos creando espacios centrífugos, espacios de huida. Hombre, no, creamos espacios de acogida. Bien, voy a darles una cosa, no se alarmen, muy brevemente, porque es lo mismo que les acabo de decir ahora, y este es el resultado de trabajar con 13.000 adolescentes y 700 profesores. Muy brevemente, esta es la idea. Ya lo he dicho antes en la conferencia anterior, el concepto que tenemos de adolescencia y un poco la idea, ¿no? Estábamos, para que ustedes se sitúen, o sea, tienen la parte izquierda, bueno, la adolescencia, o sea, como un tránsito en la vida, en nuestro desarrollo evolutivo, es un periodo, a mí me parece muy sugerente, ya saben ustedes que hay visiones para todo, o sea, desde los psicoanálisis, si no se ha visto la adolescencia como un túnel oscuro, lleno de problemas y de todo. Bueno,
Evidentemente, que como en todos los periodos evolutivos hay muchos problemas, pero es un periodo maravilloso y fantástico. Es un periodo de experimentación, de exploraciones, y es un periodo de aprendizaje permanente y maravilloso, de explosión, como decían en el diálogo de Lysis. Dice, ¿quién es la adolescencia? Los adolescentes son inquietos, son prontos a la risa y al llanto, prontos a la ira, son incontrolables. O sea, eso decía ya en el diálogo de Lysis. Claro, siguen siendo igual. No peores, siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es la adolescencia? Pues un periodo en el que se exige, como ya se comentó antes, esos procesos, esa interacción, esa adaptación, ¿no?, a estos periodos evolutivos, desde tanto de los adolescentes como también de los adultos. Y aquí es el punto medio, lo que yo les quería indicar como un reflejo de estos resultados. Entonces, hablamos de las aulas, y siempre se nos dicen de las aulas, y dice aula 1, pues lo que les comentaba antes, el aula 2, el aula 3. No, hombre. El aula 2, el aula 3, no. El aula de este profesor o esta profesora. Porque ¿qué comprobamos? Que la misma aula, o sea, puede ser 2, 3 o 4. ¿Y cuál es la característica fundamental que define las aulas? Esto analizado con 13.000 adolescentes. Y nos dice, si el aula funciona bien, es decir, si hay buena comunicación, si hay una cohesión, hay un buen funcionamiento en el aula, y si además los estudiantes se sienten respetados y queridos, que es la parte izquierda, que es la comunicación, ustedes la ven ahí, nos dan diferentes estilos de aulas, en función de la relación, en función de la comunicación y en función de toda esa serie de dimensiones que trascienden sutilmente, si se quiere, el aprendizaje puramente formal. Entonces vemos que en un aula 1, o sea, puede ser perfectamente el aula 2 o el aula 3 o el aula 4. El aula 4, podríamos decir, el tipo de aula, esta tipología, sería el aula más compleja, más difícil, la que, bueno, supuestamente nadie quiere entrar. Pero es que el aula 4 está también en el aula 3. Es decir, que una misma aula físicamente puede pasar por todas estas diferentes concepciones del aula. El aula 1 para un profesor es maravillosa, pero esa misma aula para otro profesor no lo es tanto y para otro es muy compleja. Claro, dicho esto, entonces vemos de nuevo cómo estas dimensiones que supuestamente están integradas dentro de todo este proceso de nuestros adolescentes están determinadas fundamentalmente por el clima que los profesores, en este caso profesoras, junto con los alumnos, porque esto es un espacio que se crea, que se genera conjuntamente, son capaces de desarrollar o de llevar a cabo. Entonces ven ustedes que el aula tipo 1 sería el aula ideal, el aula donde hay buen clima con muchos conflictos, pero que se van resolviendo. Hay buen rollo, hay buena comunicación, hay buen apoyo, hay buenas técnicas de afrontamiento. Hombre, qué bien. Pues esa es el aula, hombre. Esa es la familia. No hay más. O sea, si es que ¿por qué calentarnos tanto buscando los problemas donde no existen? O sea, ¿por qué preocuparnos de otras cosas que, bueno, luego se van a comentar y que después las comentaremos en el debate? ¿Y qué descubrimos paralelamente? Pues que luego hay dimensiones que para nosotros son muy importantes, como la autoestima escolar. Y esta autoestima escolar varía en función, o sea, de esta socialización que tiene lugar en las diferentes aulas. O sea, una misma aula, los mismos alumnos tienen diferentes respuestas en función del profesorado. Y esto mismo se constata en técnicas de integración escolar o de rechazo, analizado esto a partir de las técnicas sociométricas. Evidentemente que esto nos lleva después a la integración, o si ustedes quieren, a la implicación de nuestros alumnos en el aula, a su compromiso en el aula. ¿Y esto cómo se define? Hombre, evidentemente que hay alumnos que no se integrarán nunca o tendrán muchas más dificultades, pero hay otros muchos que supuestamente no se integran, pero que se integrarían maravillosamente bien si se cambiasen las estrategias dentro del aula. Entonces ahí ven ustedes, cuando estamos hablando de aulas de tipo 1, estamos hablando de una mejor autoestima escolar, mejores técnicas de afrontamiento y una percepción mucho más positiva del profesorado. Y además, constatamos también que la socialización es mucho más positiva. Aulas de tipo 1. Pero el aula de tipo 1, insisto, es el espacio relacional, no es el espacio físico. Es lo que el profesor y alumnos son capaces de construir. Conjuntamente, evidentemente. Bien, dicho esto, y pasando ya un poquito a la otra cuestión. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer ahora sería, esto es decir otras cosas que se dicen, ¿de acuerdo? Pero decía, ¿y qué es lo que está obstruyendo
este proceso de creación de estos espacios relacionales, espacios de acogida. Claro, si el aula es un espacio semántico y es un espacio relacional, es decir, y verdaderamente estamos constatando que el aula no es ese espacio en muchas ocasiones, dice, ¿qué es lo que obstruye? Y se nos dice, desde la pedagogía y desde otros ámbitos, que el tipo de las expectativas. Niños y niñas no se ajustan a las expectativas, pero esto ha sido toda la vida. Hay niños y niñas que aprenden más despacio y niños y niñas que aprenden más deprisa. No se ajustan a mis expectativas. Hombre, el niño agradable, el niño confortable que está allí, quietecito y aprendiendo, eso es una maravilla, pero eso no existe. Bueno, existe, ya sabemos que es un porcentaje muy mínimo del número de alumnos que tenemos en el aula. Después, con problemas de aprendizaje, es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, toda la vida han existido y creo que hay problemas de aprendizaje, indudablemente que sí, junto con, además, con las escuelas ahora multiculturales, los ritmos, o sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, hay grandes y enormes dificultades, no puedo desarrollar mi labor, no puedo preocuparme, ¿qué me dices? ¿Qué me dices de crear una buena comunicación y una buena relación con mis alumnos? Pero si es que no me dejan, si es que no puedo, si es que tengo que cumplir con mis objetivos. O sea, ¿cómo voy a hacer yo todo eso que me dices? Cuando estamos aplicando los programas de convivencia, yo tengo un rechazo terrible del profesorado. Dice, ¿cómo voy a aplicar yo un programa de convivencia si no puedo cumplir con los objetivos? ¿Pero qué objetivos? Los de aprendizaje. Dice, pero tú no sabes que para lograr esos objetivos de aprendizaje primero hay que conseguir un buen clima. O sea, bueno, sentido común, ¿no les parece? Es que es sentido común. O sea, pero bueno, es que parece, no hace falta llegar a la ciencia para decir esto. Si es como ustedes si son padres. Dice, ¿cuándo tienen más influencia en los hijos? ¿Cuando hay buenas relaciones o cuando las hay malas? O sea, lo primero que hay que hacer es, para realmente que todo esto se integre y se interiorice, es crear un buen clima, una buena relación, poner la comunicación a prueba, sentir que me apoyas, sentir que me quieres, hombre, pero sí es sentido común. Bueno, punto siguiente, el método. ¿Qué método? ¿De qué método hablamos? ¿Del tradicional? Pero si ya los adolescentes no están para eso. Hay que utilizar métodos activos. Dices que no, si no, no logro mis objetivos. Hombre, que lo hiciese mi padre, que era maestro, hace 60 años, es normal, no había libros. Y tenemos una enciclopedia que algunos de ustedes probablemente conozcan, pero hoy los libros son tremendamente didácticos. Es un gozo ver esos libros hoy para aprender. Entonces, sugiere, o sea, analiza muy bien, estudia muy bien lo que hay que transmitir, pero después también ve qué contenidos se pueden aprender conjuntamente. O sea, introduce nuevas técnicas, más participativas, más implicativas, más de aprendizaje conjunto. No me da tiempo, es que es muy dispar todo, porque claro, toda la vida han sido dispares. Ahora un poco más, bueno, vale, aceptémoslos. Después los padres no colaboran, no es el tema. Los padres no colaboran, y cuando colaboran son de metetes. Como decía un profesor, me decía, fíjate, me viene una profesora nada más empezar el curso y me dice que le tengo que poner más tareas a su hijo porque dice que es un genio. Dice, no me digas que es un genio. Y es un hijo, su hijo es un genio. No, que va, es normal. O sea, dice, hombre, ese tipo de participación no se espera de los padres. Se espera que cumplan verdaderamente con los procesos de socialización en la familia, hombre, que aprendan de verdad, que aprendan a definir los límites, que aprendan a respetar, que aprendan la tolerancia, tantas cosas. Porque claro, luego nos quejamos de otras muchas cosas, ¿verdad que sí? De que la intolerancia de muchos de nuestros jóvenes hacia la inmigración, por ejemplo, y eso tiene sus raíces, las tiene en la familia. Hombre, también en los medios, también sí, pero no culpabilicemos a nadie, ¿vale? ¿Quiénes somos responsables? Desde luego, la familia los primeros. Y después la profesión, inquietud e incertidumbre hacia el futuro. Y ¿de qué profesión no la tiene? Oiga. Y después la merma del prestigio social. Hombre, el prestigio se lo gana uno a pulso. O sea, yo no estoy representando a los profesores universitarios, ni creo que me harían a mí responsable de su defensa ni de su prestigio. O sea, vamos poco a poco con esto. Entonces, claro, todos estos elementos que supuestamente son los obstructores de la creación de lo que yo entiendo por un aula. O sea, el aula, el espacio relacional, el espacio semántico, son obstructores. Pero son obstructores, falsos obstructores. Yo no creo que, sinceramente, en algunos casos, no lo dudo que esto no lo sea, porque tampoco ahora vamos a hacer aquí, va a sacar y blandir las banderas, porque los adolescentes son todos maravillosos. Pues no, son maravillosos, indudablemente que sí, pero bueno, ya sabemos que tenemos adolescentes, desgraciadamente, con muchísimos problemas y muchísimas dificultades. Pero supuestamente esto hace que hablemos pues del profesor quemado, el burnout. ¿Cuál es el profesor burnout?
Pues el profesor burnout es el que no ha sido capaz de construir un espacio agradable, un espacio relacional del cual derivar una estima positiva y derivar algo positivo de esa relación con sus alumnos. Poquito, pero positivo. Entonces, ese es el profesor quemado, claro, con toda la sintomatología que ustedes ya conocen del burnout. Bien, ¿cuáles son las respuestas? Ya voy acabando. Las respuestas pues a estas incertidumbres que ya ven ustedes que no tienen un peso fuerte, no son de peso. No son suficientes, no, eso se puede solucionar. Y se puede solucionar porque les comentaba antes, encontramos que una misma aula tiene diferentes dimensiones y diferentes ambientes, diferentes climas, con efectos distintos también en sus alumnos. Entonces, ¿cuál es la situación que yo diría? Pues yo reivindico sinceramente la dimensión relacional, la dimensión afectiva de las relaciones profesores-alumnos. Al alumno hay que decirle que se le quiere, de cualquier manera, me da igual, pero hay que decirle que se le quiere, que se le respeta y que además cuentas con él para desarrollar esa actividad que estás desarrollando conjuntamente. Tú no puedes ir a clase hoy, en estos momentos, con unos contenidos, diciéndole al profesorado, a los alumnos, tenéis que aprender esto y os lo voy a contar. No, vamos a trabajarlo juntos y vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Y contando con ellos, con técnicas más participativas. Porque mire, nosotros tenemos un programa de convivencia, pero paralelamente con nosotros hay otros programas también que se estaban aplicando sobre valores. Yo, sinceramente, no creo que haga falta ninguno de todos ellos sin que nos encontramos con un profesor verdaderamente comprometido, con ganas de crear un clima positivo en el aula, un buen clima relacional, un buen clima de participación, aprovechando los recursos del aula, los propios iguales como docentes. Yo recuerdo muchísimo a mi padre cuando tenía muchas dificultades en la escuela, que los más mayores o los que en algún caso teníamos un poquito más, estamos un poco más avanzados, éramos profesores los que iban un poquito más retados. Aprovecha todos los recursos, técnicas cooperativas, técnicas más participativas, hombre, que ya están en el mercado, que se conocen muy bien, pero no, hay una gran frialdad y una gran reticencia para introducir nuevas técnicas que sabes perfectamente que se pueden integrar plenamente en el desarrollo, o para el desarrollo en este caso, de aulas absolutamente acogedoras y un buen contexto, tanto de aprendizaje formal como informal. ¿Qué pasa con esto? Y no hace falta aplicar programas. O sea, el profesor sutilmente ya está transmitiendo, cuando transmite los conocimientos, el respeto que tienen los alumnos, está transmitiendo valores como la tolerancia, está transmitiendo valores como la participación, la importancia de los alumnos, y es que muchas veces uno dice, ¿tú qué quieres? Si te estás quejando de que no eres importante o de no se te considera a ti en el centro, o por las instituciones educativas y políticas, ¿por qué realmente tú no llevas adelante aquello que verdaderamente está sufriendo internamente? Porque en los centros hay muchos problemas, ya lo sabemos, con todos los centros yo creo, o sea, hay muchos problemas, entonces, pero por favor no transmitas a los alumnos los problemas que tú tienes en el centro, transforma todo eso en términos de energía positiva, si ustedes quieren. Bien, todo esto, o sea, pero además es que yo lo creo firmemente, y tantos años que llevo en la escuela, o sea, al final es que llegas a esta conclusión, dices, es que tantos problemas, pero por favor, tantos problemas, si no hay tantos problemas, o sea, lo que falta son ganas y entusiasmo y compromiso. O sea, esto es lo que falta en muchísimos de nuestros, no en todos los docentes, ojo, en muchísimos de nuestros docentes, que son los docentes de tipo 1, tipo 2, aulas de tipo 1, tipo 2, etc. Y indudablemente también yo, tampoco no es una crítica, no es una culpabilización, pero sí es una llamada a una nueva visión, una nueva concepción también de nuestra labor educativa. Yo con mis alumnos soy profesor universitario, doy clases en quinto, y cuanto más más relacionados estemos, más comprometidos estamos en nuestra tarea, más aprendemos, más trabajamos, y nunca es suficiente. Esa es la experiencia, y yo la verdad es que no hago milagros ni nadie, yo creo, y ustedes lo saben por experiencia también, la importancia que tienen estas relaciones. Por eso de separar lo formal de lo informal, dice, a mí me parece una absoluta estupidez, porque ¿dónde está lo formal y lo informal? Si yo me estoy comunicando contigo a partir de unos contenidos, es indudable que hay una parte afectiva y una parte relacional también cuando yo transmito estos contenidos. Los canales, yo no separo un canal afectivo y otro canal informacional y otro canal, etcétera. ¿Sí, verdad? Es un canal por el que transcurre todo eso que soy capaz de transmitir y que quiero transmitir a mis alumnos. Bien, ya voy acabando y acabo ya con estas ideitas nada más, a modo de conclusión nada más. Bueno, ya han visto que reivindico la parte afectiva y la parte relacional. Y además, que tenemos datos suficientes como para avalar este tipo de tipologías de aulas en función de los recursos que se activan en esas aulas. Y que está determinado fundamentalmente por una persona significativa dentro de ese escenario, que son los profesores. Bien,
La escuela, bien, pues a modo de conclusión ya ha acabado, yo creo que es el tiempo, yo creo que ya es hora también, creo que incluso hasta igual hasta me he pasado. La escuela de nuestros días no puede refugiarse en el mero rol informativo que le había otorgado la sociedad industrial. La articulación con las dimensiones relacionales, afectivas y sociales es una obligación que debe ser asumida por todos. El esfuerzo y el compromiso por mejorar las relaciones en el aula, por construir el aula, o sea, es lo que les comentaba antes, con esos recursos que además los tenemos todo el mundo, sería la mejor inversión en el futuro de nuestros jóvenes y del país que un día gobernarán. Y finalmente, no hablemos tanto de alumnos problemáticos, son menos de los que las estadísticas nos dicen, yo diría incluso que muchos menos. Y si lo hacemos, hablemos de problemas de relación entre profesores y alumnos, porque como en toda relación, tan culpables o responsables, si ustedes quieren, somos los unos como los otros. Nada más, muchas gracias.